que puede servir este trabajo para esto. Entonces, el objetivo de la investigación era cerrar esta brecha. Ah, perdón, disculpe. El objetivo de esta investigación era cerrar esta brecha tratando de hacer un análisis integral, una comprensión de cuál es el impacto ambiental de operaciones de la Sala Blanca de investigación de semiconductores. Pasando a lo que son los materiales y los métodos, lo que utilizamos es el enfoque metodológico que se utiliza mucho en la rama que yo me especialicé, que es la de ecología industrial, que es el análisis de ciclo de vida. Es un análisis que, como destaca en el círculo, se trata de eh, tener en cuenta todas las etapas, los procesos de lo que es todos los flujos de energía y materiales, desde que se extrae el recurso de donde sea, del suelo, del aire, del agua, hasta su fin de ciclo. Lo que se le llama en inglés el cradle to grave, que sería como de la cuna hasta la tumba. Ese es el tema, recoger y analizar todas las entradas y salidas del sistema para obtener y poder cuantificarlo, para saber cuáles son los impactos ambientales y a partir de esto poder sacar más conclusiones y hacer una estrategia para minimizar y reducir su impacto en cada una de las organizaciones. Las etapas comunes del análisis de ciclo de vida para enmarcarlo en una investigación son la definición de los objetivos y el alcance, el inventario, que esto es muy importante y fue muy importante David y toda la organización que participó en poder recabar todo el inventario de los flujos y los procesos para eso ponerlo en un software que tenemos, que ya lo voy a contar más adelante, que se llama Cima Pro, y poder a través de esto evaluar todos los impactos y hacer una interpretación de los resultados. Entonces, el objetivo y el alcance fue identificar todos los flujos de materiales y energía que componen el ciclo de vida de la sala blanca, cuantificar el metabolismo del sistema, que es todos los procesos que ocurren adentro del sistema, y evaluar su impacto ambiental. La unidad funcional que se determinó fue 1 metro cuadrado de superficie operativa de sala blanca. En muchos otros estudios que son salas blancas más comerciales, productivas, se mide más en términos de producción de obleas, pero David lo que sugirió fue en este caso, como no es tanto de producción, sino que es más de investigación, para poder unificar y evaluar de mejor manera y más comparativa, hacerlo en función de la superficie operativa, porque la producción en sí no es tan relevante para el estudio, sino que lo que es importante es la investigación en este caso. Entonces, un poco quedó en inglés porque el trabajo original era en inglés, pero todo lo que es el metabolismo y los límites del sistema sobre los cuales se hizo el estudio, todo lo que serían los inputs, los ingresos de energía eléctrica, de agua, de químicos, gases, los materiales, todo el equipo que utiliza el personal y los visitantes también que se consideró. Dentro de esto también está considerado todo el tema de transporte y logística, todo lo que ocurre adentro de la sala blanca y el equipamiento de mantenimiento, que es muy relevante desde el punto de vista energético porque es el que hace el gasto más importante, y todo lo que son las salidas en emisiones y todas las emisiones que también ocurren durante el proceso de producción, de uso y de gestión de residuos. Para esto, como les comentaba, se utilizó el software Cima Pro, que es un software de los que hay para hacer este tipo de evaluaciones comercial. Hay más de uno, pero es el que tiene licencia la Universidad Autónoma. Una base de datos que se llama EcoInvent, que es una base de datos gigante que tiene cálculos ambientales de todo tipo de procesos que se les ocurra, y bueno, los que no había se adaptaron también, con la ayuda también de David y del equipo, específicamente para lo que eran los requerimientos de la Sala Blanca. Y el recipe son los indicadores de medio punto que se evalúan como el resultado en indicadores que sale que lo vamos a ver más adelante, de cada impacto ambiental. Entonces se obtuvieron todos los datos con los sistemas de gestión que tiene el instituto. También se realizaron investigaciones y cálculos para el inventario de vida, de ciclo de vida, y algunas mediciones, entrevistas responsables de cada área y observaciones y cuantificaciones. También visitamos el almacén, todas las investigaciones de la Sala Blanca. David hizo bastante de nexo con todos los funcionarios para irle pidiendo toda la información que íbamos precisando para simplificarme mucho el trabajo. Y todo lo que son los resultados y discusión.
Aquí tenemos un poco todos los flujos anuales de energía y materiales que se fueron recabando para alimentarios, lo que es los flujos eléctricos, que como le decía, la gran mayoría van por lo que son los sistemas de ventilación, aire acondicionado y calefacción, todo lo que se ve como en la parte de arriba de la sala blanca, no en lo que es la sala operativa en sí. Bastante menor en lo que es equipamiento, la parte operacional y la iluminación es lo de menos. Después todo el ciclo del agua y los neutralizantes que se usan, la sosa cáustica como para neutralizar todos los químicos bueno, hasta la gestión de residuos, su proceso, y todo lo que son químicos, gases, materiales y todas sus salidas. Algunas se reciclan, otras van a los scrubbers, que son los neutralizadores de las líneas de gases. Otros que todavía no se neutralizan son emisiones que se consideran directo al aire. Y después hay otras que van a incineración y a tratamiento de la gestión del agua, las plantas potabilizadoras. Esto es lo que le decía un poco del tema de los resultados. Los indicadores de medio punto que se utilizaron porque se creía que tenían relevancia eran la escasez de recursos fósiles y recursos minerales, la eutrificación marina y de agua dulce, la reducción de la capa de ozono y el calentamiento global. Como vemos en azul, la electricidad es un componente relevante, teniendo un impacto de más del 50% en cada uno de los indicadores. Hay otros ítems que también se tuvieron en cuenta porque no son para nada despreciables, y menos si todavía se aumenta la producción. El tema de la electricidad es que tiene, en este caso que es de investigación, un impacto muy relevante porque la producción también es mucho menor, entonces hay mucho menos materiales, químicos, gases, obleas de silicio y tal. Si fuese productivo, si se previera aumentar la producción de la sala blanca, en ese caso tendrían aún más impacto sobre el total. Algunos de los puntos claves identificados, como le decía, el consumo eléctrico es el más importante dado las cualidades inherentes de la organización y todo lo que se precisa para mantener todo ese nivel de humedad, de presión, el clima que se tiene que tener en la sala blanca para la reproducibilidad, que los resultados sean de las obleas de silicio sean siempre iguales y reproducibles y no tengan temas de contaminación. Después, bueno, en este contexto la matriz energética del proveedor, en este caso de Endesa, tiene un rol decisivo. En el caso de Cataluña, la gran mayoría es energía nuclear y a gas, muy poca es energía renovable. Entonces, este cambio en la matriz energética también podría tener consecuencias porque, claro, no tiene generación propia la organización. Tampoco está conectada con la red de la UAB, sino que directamente con el proveedor Endesa, que es un proveedor externo. Otro de los temas claves es la gestión de residuos. Un 42% de las emisiones de CO2 están vinculadas a ella, sobre todo los procesos que escapan del tratamiento de gases, los que no son neutralizados por los sistemas de depuración, los scrubbers, como por ejemplo el hexafluoruro de azufre, el CF6, es de los que más impacta al no ser neutralizado, porque hay otros que sí pueden tener impacto, pero claro, son neutralizados por estos scrubbers. Otro de los gases que hace una contribución grande a la capa de ozono, conocido como estos gases inmortales, es el CF4, que tiene una asombrosa potencia como gas de efecto invernadero y una vida atmósfera también que se estima que es en 50.000 años que queda en la capa de ozono. Entonces, bueno, también es un gas que habría que ver cómo se trata en esas líneas de neutralización. También lo que es el tratamiento de aguas residuales, que impactan un 27% de la eutrificación marina, sobre todo porque cuando se hacen estos procesos, toda el agua que va a estas plantas de potabilización tiene nutrientes como nitrógeno y fósforo que cuando salen de nuevo al agua cargan todo lo que es la parte marina también de nitrógeno y fósforo, entonces eso puede promover un crecimiento excesivo de algas y de fitoplancton. Por otro lado, que tiene que ver más con los materiales, el tema del oro, si bien se utilizan solamente 230 gramos al año, según la información que recabó David, es bastante importante la contribución
en la utificación de agua dulce y también en la escasez de recursos minerales, porque el oro es un recurso que cada vez es más difícil de extraer, cada vez es más crítico y cada vez es más invasivo su extracción. Entonces, para sacar un gramo de oro, aunque parezca muy poco en cantidades, todo lo que hay que hacer para la extracción de ese recurso, todo lo que implica también no solo a nivel ambiental, sino de los lugares que se saca, porque en general son lugares de África que, bueno, la forma en que tratan al personal y etcétera, o sea, esos son temas socioeconómicos, no ambientales, pero bueno, tiene un montón de implicaciones toda la extracción esta de recursos minerales y también el impacto de las obleas de silicio, que si bien en este caso no es tan grande, si la producción sería mayor, sí impactan bastante en lo que es la eutrificación del agua. Por los productos químicos, los ácidos disolventes que para su uso y para su fabricación que se utilizan en el proceso. Bueno, saliendo un poco de lo que es el análisis de resultados y pasando a lo que es un análisis que realizamos de simulación de consumo energético, dado que el consumo energético en la sala blanca tiene un impacto muy grande y que esto depende de una red externa, lo que hicimos fue una simulación de si este, esta sala blanca estuviese emplazada en otro lado con exactamente la misma producción, ¿cómo podría variar la contaminación en CO2 equivalente por metro cuadrado? Entonces, nos da como resultado de que, claro, depende muchísimo de lo que es en este caso la red externa. Entonces, cambios en la red externa o modificaciones en aumentar, por ejemplo, la producción propia, que sea más sostenible o tal, pueden traer grandes, muy, muy grandes cambios. En países, por ejemplo, que se utiliza mucho más energía renovable, como Costa Rica, Noruega o Suiza, sería ampliamente menor lo que es el impacto ambiental en consumo energético con respecto a otros países que se queman muchísimo combustible para producir energía, como por ejemplo China, Taiwán, que paradójicamente son los países que tienen más desarrollo de sala blanca, más metros cuadrados de sala blanca. Entonces eso es como una paradoja que bueno, también es para estudiar. Es más por un tema geopolítico y por un tema socioeconómico de que están emplazadas en ese lado las salas blancas, pero por otro lado son los países que más contaminan en generación de energía. Entonces, un poco como conclusiones, en cuanto a la gestión y optimización de salas blancas, lo que estuvimos viendo con David es que hay que evaluar la necesidad de nuevas instalaciones de salas blancas. Tal vez hay salas blancas que están subutilizadas, que ya de por sí tienen como un consumo energético, un impacto grande, pero su producción podría ser mayor, porque ya el impacto que tienen no se debe a la producción, sino que se debe más que nada al tema de montar la sala blanca y reproducir las condiciones de por sí. Implementar también medidas de trazabilidad para evaluar la eficiencia y productividad, que es un poco lo que se trata de hacer como puntapié en este trabajo, y tener una colaboración del ciclo de vida completo, para poder identificar oportunidades y reducción de emisiones con todas las partes interesadas, con proveedores, con clientes, un poco más evaluar a quién se le compran, quiénes son los proveedores, exigirles otro tipo de implementaciones ambientales. Y en cuanto a las perspectivas y consideraciones políticas, alinear los esfuerzos de digitalización que hay en la Unión Europea, todos estos planes de digitalización con una transición sólida hacia las fuentes de energía más limpias, que creo que es algo que se está dejando un poco de lado en la Unión Europea, según mi opinión. Avanzar hacia materiales sostenibles y promover la transparencia en la cadena de suministro, fomentar la colaboración entre las industrias para el desarrollo de tecnologías más ecológicas y establecer también marcos regulatorios que apoyan y hagan cumplir las prácticas sostenibles. Bueno, cualquier pregunta, o David, si querés hablar vos primero. Bueno, ya abrimos el turno de preguntas. Nunca he visto tantas de una vez. Empezamos más por la derecha, Gemma. Bueno, felicidades, me ha gustado mucho el trabajo en sí y por estar pues, muy claro, que es la primera vez que hace algo así y la verdad es que, creo que está muy bien. A mí lo que me ha sorprendido es no ver fungibles como son guantes, mascarillas, patufos, ¿no? En la lista de esto es una gran generación, ¿no? Sí, bastante... Lo consideramos. lo tuvimos en cuenta y está en el inventario. Sería en los highlights de San Loro que dice. Sí,
comentado es muy poco, ¿no? Son temas que capaz que en términos de comunicación y marketing, por así decirlo, pareciera que, bueno, muchas organizaciones tratan como de promover todo eso y está muy bien que se haga, pero en temas más cuantitativos no tiene prácticamente impacto. Se consideró y está aquí puesto en lo que son todo el equipamiento del personal que se utiliza, estos 475 kilogramos, pero claro, el impacto que tiene en términos relativos es muy pequeño. A ver, actuaremos, sabemos que podemos, pero yo creo que es por eso que esos trabajos cuantitativos son muy importantes y por eso me enfadó mucho el plan del CSI. Porque Pero está hecho como idea abstracta, ¿no? Seguramente. tienes que ver, tenemos recursos limitados de personal y de dinero. Tenemos que saber dónde impactamos más y a partir de aquí valorar dónde podemos actuar más y reducir más el impacto. Tenemos que ser muy... Pero sí, sí, lo consideramos. Para mí también fue una sorpresa de ver que no aparecía. Bueno, es que también la facilidad, ¿no? Alguna cosa que igual no tenga tanto impacto, pero sea fácil de reducir Sí, claro. o de reciclar, por ejemplo, que igual tiene más impacto al final del día. No, está bien también, porque implica, eso, por ejemplo, son gestos que están muy cerca de las personas, entonces implicas a las personas, está bien. Pero tenemos, realmente si hablo del equipo de mantenimiento, tenemos la gente que tenemos y tenemos que enfocarnos en lo importante. También, bueno, es un compromiso. No, todo suma y también a nivel de Todo suma. educación ambiental, que esto es simplemente un tema cuantitativo. Después hay otros aspectos cualitativos que obviamente también suman y también contagiar un poco a la gente y la educación ambiental en cuanto a que es capaz que si lo consideras aquí, después lo consideras en tu casa, se lo transferís a otras personas y es un ciclo que es imposible de cuantificar. Esto es simplemente en términos relativos de la operativa de la organización. Tenía una segunda que era, yo una de las deducciones que haría es, tendríamos que incrementar la productividad, ¿no? Para optimizar Sí. el uso de esos recursos. Hacer el mejor uso posible de esa herramienta. Bueno, al máximo también. Mejor y máximo. Exacto. O sea, mejor ya es lo que estáis planteando, pero máximo también Sí, sí, sí. para el tiempo en el que está, digamos, operativo, ¿no? como sistema. Totalmente. Después iba, bueno, Eli hiciste, sí, sí, Eli va. No. Que Neus después tengo miedo que habla mucho. La mía es de desconocimiento total, o sea que a lo mejor pregunto una cosa muy absurda. Cuando has dicho que se había tenido en cuenta 1 metro cuadrado de sala blanca para hacer, no lo he entendido bien. Es decir, al final 1 metro cuadrado en el que pues hay un impacto de la gente que se viste, de los, o sea, no entiendo bien cómo es este concepto. Si lo puedes Sí, explicar para necios. sí, claro. Estos en realidad son todos los consumos en términos absolutos, no relativos. Pero, por ejemplo, cuando se hace este análisis de la simulación, que está aquí a lo último, se tiene en cuenta el CO2 por metro cuadrado. Es decir, que se divide todo lo que son las emisiones entre los metros cuadrados operativos de sala blanca. Como es una sala blanca de investigación y no comercial, se decide utilizar más este indicador que lo que es, por ejemplo, en producción de obleas, porque la producción de obleas en realidad no es relevante porque no es comercial. La cantidad no es relevante, no es que no sea relevante lo que producen, no es relevante en términos de cantidades, como si fuese algo comercial que lo que importa es producir y producir y producir. Esto en realidad, según me comentaba David, se producen tal vez distintas obleas para temas puntuales, pero no. Por eso es que se divide entre metros cuadrados para saber, por ejemplo, esto estando en Cataluña, tienen CO2, algo más de 2.000 kilogramos de CO2 por metro cuadrado operativo de sala blanca. Si estuviese en China, sería más de 5.000 la misma operativa. Entonces, para hacer un poco esa comparación es que se lleva a cuánto de CO2 equivalente por metro cuadrado es que contamina Digamos, la lo que te organización. permitiría comparar con otras salas blancas. Exacto. Otras salas blancas también de investigación de decir, esta otra sala blanca emite tanto y tiene tantos metros cuadrados, entonces haces la división y ya es fácil de comparar. ¿Y los metros cuadrados operativos, cómo los definís? Son los 1.500 de sala blanca, no incluimos las instalaciones. Vale. Es lo que decidimos. Solo la parte operativa, sí. Porque esta parte que Exacto. porque normalmente en microelectrónica, normalmente uno de los parámetros es tu impacto por centímetro cuadrado de oblea producida.
Eso es el estándar. Pero nosotros no tiene sentido. Sí. Neus antes tenía una pregunta para el Íñigo. No, sí, a partir del coneixement que adquirit, es farà alguna actuació per mitigar algun d'aquests indicadors? Sí, a ver, sí. A ver, yo ya teníamos acciones en el presente en su momento y nos ha confirmado en unas actuaciones que ya teníamos prevista y nos incluye otros, nos prioriza otras. Por ejemplo, bueno, los habéis combinaremos las máquinas de frío de sala blanca para, pensamos, reducir 20% el consumo energético. Es la estimación que hay. Es una inversión grande, eso lo habíamos incluido. Ahora, como ha insistido mucho que el SPC y todo eso impacta, yo en el próximo plan estratégico estamos mirando para poder un quemador, porque ahora creo que tenemos son unos cilindros, bueno, digamos, de todo lo que es clorado, y bueno, aparte de varios temas, pues cambiaremos de tecnología, porque eso no vale para los fluorados, para lo que sepan. Y compraremos otro tipo centrado en los fluorados. Eso ya tuvimos una primera opinión y estamos mirándolo con cada materia. Eso son, por ejemplo, dos cosas que van totalmente en la línea de trabajo de Guillermo. Así que sí, que estamos pensando en esto continuamente. Y el mejor uso de sala blanca, como decía Gemma, pues, en parte, pues, los de sala blanca trabajamos mucho para usar la blanca. Íñigo. Sí, para lo que decía, preguntaba Eli del metro cuadrado, para saber si hay más trabajo sobre otras salas blancas semejantes y la perspectiva pues, sobre esas otras instalaciones. Sí, hay algunas otras semejantes, pero que solamente toman el tema de, como decía al principio un poco en la introducción, el tema de la eficiencia energética. No toman como el análisis de ciclo de vida completo de todos los procesos, todos los materiales y tal. Sí, en términos de CO2 se podría comparar con otras salas blancas. Más que nada son simulaciones que hay de salas blancas. Y también la diferencia es que el consumo de las otras que hay no es 100% de energía eléctrica como en esta, sino que se combinan energía eléctrica con vapor, con carbón, con otros combustibles. Entonces, las mediciones no son 100% comparables. Se podría hacer por metro cuadrado, pero claro, por ejemplo, el vapor eh, tiene otro tipo de consumo energético y otro tipo de contaminación que lo que es la energía eléctrica. No es exactamente comparable. Sí, tenía una central propia en la universidad, Claro. es una universidad de Estados Unidos. Hay pocos. A ver, todo lo que la comunicación de la industria es complicada de descifrar. Ellos ya hablan en otros términos, pero en general es complicado. Y de investigación no hay tantos. Y nosotros somos mucho más abiertos. De hecho, yo creo que, a ver, tenemos que ahora, lo que nos toca es intentar publicar este trabajo, porque con Laura y Ana y Guillermo, porque no hay mucha información. Y yo, de hecho, cuando lo comuniqué dentro de la red de Nanolabs, la gente está muy interesada, la red europea de salas blancas, de tener un patrón y un trabajo. Y también para agregar hay un tema que identificamos que cuando entras bien en detalle cuáles son los criterios que utilizan para la investigación, hay algunos que toman sala blanca operativa, hay otros que toman el total de la superficie de la sala blanca, pero teniendo en cuenta también, por ejemplo, lo que es todo el área de la universidad. Entonces como que no es tan comparable porque no había ninguno que tomara solamente la parte operativa. Y claro, cada infraestructura, cada estructura de edilicia tiene sus características propias, ¿no? Como que yo veo que no hay criterios muy unificados para medir. Eso también es como algo que falta, sí. ¿Jessica? No, pues estaba Manolo antes. Ah, vale, pues Manolo antes. Gracias. No, lo que queráis. ¿Quién Mira, quiere? yo tengo una pregunta. Me ha parecido muy interesante tu Gracias. trabajo. Y has mencionado, lo has mencionado de viva voz, lo has mencionado aquí, el concepto del ciclo de vida. Sí. Entonces, yo entiendo que tu trabajo ha sido enfocado a evaluar el impacto para ver de reducir el impacto, ¿correcto? Sí, evaluar el impacto para sacar indicadores y en función de eso sí poder tomar decisiones, que ya es el tema de David. Entonces, supongamos que todo está resuelto, es decir, ya no podemos ir más allá. Entonces, yo entiendo que sería en ese momento que podríamos
hacer una estimación de cuando haces un transistor, el ciclo de vida que representa en recursos. ¿Esto existe? Sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ¿Entiendes lo que digo? No estoy hablando de que gasto mucha energía. Sí, no estoy hablando sí. de esto. No, hay un artículo muy interesante que compara, bueno, en una parte compara dos tipos de dispositivos que son los dispositivos portátiles y los ordenadores de mesa, por ejemplo. Y te compara el impacto que es del uso y de la fabricación. No sé si Bueno, yo no sé si es un impacto lo que yo digo. Lo que digo es lo que usas. Es decir, por ejemplo, aquí me ha llamado la atención que el agua es irrelevante. En nuestro caso, sí. En la estoy hablando de industria, aquí, sí. ¿eh? Pero aquí Estoy sí, hablando de sí, aquí. sí. Bueno, pero Pero entiendo en que algún aquí- indicador sí impacta en términos de lo que es la gestión de residuos, no el agua que se consume, sino cuando se gestiona. de la que Sí. se consume. Claro, sí. Entonces, claro, yo entiendo que aquí estás teniendo en cuenta el agua que consume esta sala blanca. Sí. No el agua que se necesita para fabricar aquello que está sala blanca. Sí, porque eso el EcoInvent lo sacas utiliza. de un dato de alguien. Hay una base de datos que es la que está en el CIMA Pro, que es el EcoInvent, claro, que en realidad considera desde que se extrae el recurso. Yo, por ejemplo, tengo un proceso que es obleas de silicio para investigación, o obleas de silicio para uso de sala blanca, pero se toma no solo el uso, sino se toma la oblea de silicio desde que sacan el silicio. Claro, esto sería todo se toma, el agua que eso consume, todo. Claro, entonces, Dentro de esta investigación está todo incluido, porque incluyen todos los procesos desde el nacimiento de cada recurso. Por eso, un poco lo que comentaban antes, lo de los metros cuadrados, porque estos datos que te ofrece la base de datos probablemente está en base a material que se usa y producción, ¿no? No, producción hasta el uso. Claro, sí. Eh, Si uso una oblea, Sí. o sea, ¿dónde has tenido en cuenta lo del uso de la oblea en esto? ¿Sabes lo que mi pregunta? Bueno, Claro, hay un proceso que ¿O simplemente los metros son para hacer esta... No, los diagrama? metros cuadrados, todo esto se hizo en términos absolutos de consumo. Lo de los metros cuadrados se dividió solamente para hacer el análisis de la simulación. Comparativa. Solo esa comparativa. Para comparar con El otras resto, todo esto salas está en términos absolutos. Estos son todos los procesos en términos de consumo absolutos, no por metro cuadrado. Todos estos flujos de energía y de materiales son lo que se consume en total de la sala Claro, blanca. entonces, yo por veo año. el quesito aquel, el agua, ni se ve. No mucho, no. No se ve porque era rojo, casi no No, se ve. y aún No, así pero tenemos otras cosas. lo que está en cuenta sí es no el agua, sino el tema de la gestión de residuos. Dentro de la gestión de residuos está incluido el tratamiento del agua. Entonces, en el indicador de calentamiento global, Fíjate que yo estoy hablando en términos de uso del agua. Claro, si no Claro. la tienes... Es que las cantidades de agua son muy pequeñas en comparación con la electricidad y con otras cosas que se usan, claro, ese es el tema. Eso fue una sorpresa. No es que el agua no sea importante. El agua que siempre no es la importante y tienes, mal no en la catalán. tienes. Claro, sí. Es importante, pero en términos es como lo que decían de los materiales para el personal, para entrar en sala blanca. Importante es, claro, y los recursos hay que cuidarlos. Pero cuando vos metés todo en un software, los indicadores son los que te dan. En términos relativos, capaz que no tiene tanta importancia en términos cuantitativos, no cualitativos. Pasa que no sé si es un poco engañarse. Quiero decir, si tú comparas una magnitud, la del agua, Sí. que comparada con la magnitud de la electricidad es un número muy pequeño. Eso no es comparable. Pero son los consumos. ¿Cómo lo comparas de otra manera? Si es lo que se consume. Se pone... No es que no hay que comparar. Eso es lo que yo digo. Bueno, pero el análisis de ciclo de vida se hace así. Hay que poner todos los procesos, todos los inputs de la organización. Después ya podrás evaluar uno por uno. Pero para hacer un análisis global, A ver, eso el no proceso es un se hace de juicio esta absoluto, manera. es una herramienta más. Claro, es una herramienta. Y además es cuantitativo, yo creo que nos ayuda, pero obviamente no es un final. Nosotros el agua la cuidaremos, aunque es poco, lo intentaremos. No me malinterpretes. Yo no estoy hablando de ahorrar, ni de ahorrar energía. Lo doy por hecho que vamos a hacer todo lo posible para contaminar menos. Yo estaba hablando de otra cosa.
¿qué necesita una sala blanca, sea de producción de no sé qué o de no sé cuántos, para funcionar? Pues necesita estos recursos. Estoy hablando en estos Sí, términos, sí, sí, no sí, sí. hay que ahorrar. No, claro, esto ya se sabe que hay que ahorrar. ¿Me explico? Sí. A mí una sorpresa del trabajo es el impacto medioambiental. Cuando hablo de fabricación de obreras, es de ver a la obrera tal como nos llega. Ya viene con una mochila medioambiental grande. Claro, muy fuerte. Y eso para mí fue la sorpresa un poco. Porque Bueno, yo- el oro también lo mismo. El oro también, que aunque es Y poco, cada vez va a ser más, porque Sí. cada vez es más difícil sacar. pero bueno, son temas que tenemos que saber. De todos los metales de los Sí, el que destacó más. Y una pregunta, a lo mejor es como Eli, que también supone el texto, no. Todo lo del ciclo de vida, ¿no? Yo entiendo que es desde que hay el silicio en la montaña o en la mina Sí. hasta que sale la oblea. Y todo esto, igual que lo es de la historia. Pero la sala blanca aquí ya lleva 30 y pico de años. La sala blanca también tiene un ciclo de vida Sí. en muchos aspectos, es decir, todos los aparatos que utilizamos, las máquinas que cambiamos y tal. ¿Y esto se puede evaluar de alguna manera? ¿El ciclo de vida de una sala blanca? Se puede, sí. El trabajo este en realidad es en base a la operativa y todos los flujos de consumo de 2023. Poder se puede también incluir toda la infraestructura, ya claro, es un trabajo mucho mayor porque habría que... Pero a lo mejor me dices, de aquí 5 años mejor que cerréis la sala blanca. No, no, eso no. Reglamentos de la ONU. Pero también te vas No, a- no, eso no. Hola, ¿se me oye? Para el trabajo se tomaba más lo que eran, no lo que era infraestructura activos, sino que eran todos los consumos del año, todo lo que todos los consumibles anuales, no todo lo que es infraestructura. Ya, pero el consumo del año no de los de 23 aquí se ha hecho. Sí, Ese es el trabajo. Claro, si el consumo que tenemos hace 20 años no es el mismo que el 23, y el que habrá de aquí 10 años tampoco será el mismo del 23. Sí, a ver, fue como un... y tampoco las emisiones, porque también cambia en términos ambientales cómo se extraen los recursos, cambia también la matriz energética, Cada año todo cambia. hay un valor. Sí. Bueno, es una foto. Entonces lo de comparar no se podría tampoco, porque si no lo coges en el mismo año en el que más o menos todo tiene su recurso o un Y margen, habría que hacerlo año a año. Sí, por año, ¿no? Sí, bueno, hacemos algo. Factor anual. Vamos paso a paso. Me refiero cuando ha dicho Íñigo de compararlo con otros Salas blancas. otras salas blancas o lo que sea, pues Vale, vale. claro, también Es difícil de comparar. en un periodo de años similar, ¿no? Sí. Manolo tenía una pregunta. Tengo muchas, pero bueno, yo primero felicitar al Gracias. proyectista y al director del proyecto, que me parece muy interesante y muy útil. Yo tengo muchas dudas porque esto es nuevo para mí, del método este me ha parecido muy sorprendente y haré alguna. Por ejemplo, aquí es todo anual y a través, en los consumos tú pones la parte proporcional del consumo en diferentes aspectos de EcoInvent, de las máquinas que hay. Eso está... No, es el consumo global de la sala Sí. blanca de electricidad. La factura de energía. Pero tú, por ejemplo, tienes, yo qué sé, el sputtering que dura 10 años y probablemente en EcoInvent tendrás el consumo de la producción del desarrollo de ese equipo, que podrás dividirlo en el tiempo de vida e imputarlo. Pero no se tienen en cuenta la infraestructura, los No. equipos, se tienen en cuenta todo lo que son los consumos anuales Vale. en la sala blanca, porque ya hacerlo en la infraestructura se puede, pero sería un trabajo mucho más. Sí, es un flujo de entrada y salida. Sí. Es como una caja negra la sala blanca. Sí, sería una tesis o más. Hombre, no, ya. Sí, claro. WWT, ¿qué significa? El wastewater treatment, vale. la gestión del agua, sí, quedó en inglés esto, pero sí. No. Sí. Claro, eso es lo que iba a decir, porque claro, en el caso del agua, el agua vuelve. Tú el agua Claro. devuelves, pero contaminada. Pero Entonces, contaminan la planta de purificación y todo, porque en realidad cuando pasa por eso, esa agua se tira al mar, pero sale con más nitrógeno, con fósforo, entonces tiene unos niveles de contaminación que los mide también el inventario. Y
plásticos no aparecen por ningún lado y ahora aparecen. En lo que es el packaging. No en la sala, sino en los impactos, en Sí. el listado de principales impactos que estaba un poco Los antes. indicadores que utilizas. Sí, es que es poco en términos relativos en cantidades y la empresa también los recicla, entonces... Sí, pero no como, bueno, me refiero en la metodología. No hay un indicador que sea de plástico. de plástico. Ah, no, Aquí, porque en realidad los indicadores son, En selección. en términos ambientales, son diferentes medidas equivalentes de, por ejemplo, nitrógeno, Sí, eso. potasio, o sea, combustibles, no hay como un indicador como de plástico. Es más el impacto sobre el medio ambiente Claro. que el material en sí. Exacto. Pero el impacto sobre el medio ambiente de los plásticos, por lo que dicen ahora, es importante. Por eso digo, no hay un indicador de medio punto de plástico liberado. Pero Manolo, esto no es la causa, es la consecuencia. Claro. Lo que tiene aquí. Sí, No, pero entiendo eso, qué quiere decir, claro. que voy a pues... Se considera dentro de los materiales, dentro de el packaging, se considera dentro del estudio y eso se midió de cada una de las botellas específicamente, Sí. qué cantidad. Sí, pero en metodología, Sí, el aumento de kilogramos de plástico en el agua de mar, yo qué sé, igual que Pero esto tienes, no estaría en agua dulce o marina. claro. pero no en eutrofización, sino... No sé, eso quizás si Ana o Laura estuvieran aquí nos Cada uno de contarían más, los- pero saben más ellas. Cada uno de los indicadores contemplan todo lo que es el proceso del plástico, pero en este no hay un indicador específico para cada material, que sea plástico. Eso se puede medir, por ejemplo, si vos haces un análisis solo del plástico y te va a dar todos los resultados solamente del plástico. Y ahí podrías tener desglosado, que también se hizo en el trabajo, es que tampoco daba el tiempo como para cada uno de los materiales, pero sí en el estudio está cada uno de los materiales desglosados y qué impacto tiene ese, por ejemplo, todos estos indicadores, el packaging, cuánto influye en cada uno de estos indicadores está medido. Sí. No hay un indicador que sea plástico, Sí, lo entiendo que... pero que- sí, Sí, pero yo me refiero en los estudios que hacen, o sea, no este caso concreto, sino en los estudios de impacto medioambiental que se hacen, pues igual que ahora ya mides el kilogramos o toneladas Sí. de clorofluorocarbonados acumulados en la estratosfera, por ejemplo. Y eso ya es un Pero eso indicador. aquí no lo miden, miden ellos serían impacto de calentamiento global. Claro. Y se ponen equivalente Claro, CO2. El Es otra CP6 cosa. no hay impacto fluorado. Claro. Está medido así. Bueno, Está- sí, reducción de capa de ozono en CFC. Ah, sí, CFO. Equivalente. Es correcto, sí. Bueno, no sé, eso es la metodología. Podemos preguntar, subir tu pregunta al dictado. La eutrofización es equivalente al fósforo y nitrógeno, que son los que alimentan Sí, luego sí. a las algas, si hay un equivalente en kilogramos de plástico. Pero mira, que yo ya vi esto, ¿no? Y no hay ninguna investigación, pero bueno, es interesante también. ¿Más preguntas? No. Hay mucho para hacer. Visto que lo que más, o sea, claro, lo que tú has explicado de que lo que más gastas es la electricidad y que gastas más o menos, depende de cómo se haya producido esta electricidad, bueno, gastar o el impacto en el medio ambiente. Sí. El hecho, por ejemplo, de cambiarse de compañía eléctrica, ¿eso tendría algún tipo de impacto o no? Porque ahora surgen estas compañías eléctricas Claro. que dicen que toda su electricidad proviene de energías renovables, ¿no? Y eso es como la manera de venderte su Sí, compañía sí. eléctrica. ¿Eso podría ser algo que mejoraría? Sí, cada compañía eléctrica tiene su matriz de producción distinta según lo que comunican. Y claro, eso sí, habría que medir cada compañía. Lo que se hizo aquí es tomar el promedio de la generación de Cataluña según los reportes de la Generalitat, la agencia. Porque hay esta compañía eléctrica que se llama Soma Energía, Sí. o esta es la que conozco yo, creo que hay más, ¿no? Pero que te dicen que si tú te cambias a su compañía, toda la electricidad que ellos producen proviene de fuentes renovables. El hecho de cambiarse, por ejemplo, a una compañía de este tipo, Podría- tendría un impacto, o sea, en podría concreto, igual influir, sí. pasaríamos de la media esa de Cataluña a la media de... Sí, pero Sí. aquí puede contestar Xavi más que hay problemas administrativos también. Sí, aquí como vamos por concurso público, Claro. esa ninguna se presenta ya.
que es la tal cantidad de kilovatios de todo. Entonces sí que España... Es un concurso y público alguna para todo el de estas se presenta y no tienes, y aunque tú vayas a comercializar privadamente con ellos, no te ofrecen un precio mucho más elevado que lo que te ofrece Naturgy, Endesa... Claro, pero entiendo que en este concurso público, ¿qué se tiene en cuenta? Porque si se tiene solo en cuenta el precio por cantidad de... Entonces, o sea, por sí, kilovatios, es un concurso público. El céntimo. Pero eso, Pero- eso es lo que decía de los proveedores. Cada proveedor influye. Entiendo que en ese concurso público, por ejemplo, se pide que seas capaz, o sea, que seas una compañía eléctrica y que seas capaz de dar la energía que requieres a la blanca. Si no eres capaz de dar eso, pues ya No, te dicen que no. Nosotros, Pero- es el sí que en general. Pero estoy de acuerdo contigo, sería una manera del gobierno, pues un poco de su trabajo, entre comillas, un llamamiento a... Hizo esta comparación, un llamamiento a los políticos de cambiar las reglas del juego. Si hubiera un impacto medioambiental, se puntuaría a nivel de concurso público, quizá haría que en 10 años. Sí, estoy de acuerdo contigo. Como que No está en nuestras igual sería manos. o sea, igual sería un impacto muy grande el hecho de Sí. usar otro tipo de Claro. Pero- Un poco lo que se trataba de hacer era esta simulación para ver. al cambiarse. Porque claro, el promedio de Cataluña es 56% nuclear, 27%. Eso es lo que comunica la Generalitat. Eso le compran en Francia. Claro. Posiblemente. Pero claro, si esto cambiara y fuese de energías renovables, evidentemente sería bastante menor. De hecho, el CO2 podría bajar hasta la mitad o menos. O sea, el impacto sería muy grande. Que mover la sala blanca entera a Noruega. No, era una simulación, no moviendo. Era si se utilizara la energía de estos lugares. Bueno, pues Sí, es claro. la No parte... hace falta, o sea, cambiándose de compañía, eso se soluciona, ¿no? O soy yo que no No, lo sí, veo sí, claro. es la parte del trabajo, Guillermo, que fue su idea suya, es un poco ese llamamiento. Así que, claro, no está todo en nuestras manos, está en manos también Pero que políticas. eso a mí me da la sensación que sería un impacto muy Ay, muy grande. brutal. Y lo mismo con todos los proveedores. En realidad, los proveedores capaz que se licitan más por precio que por otra cosa. Sí. Pero, No va a llegar a la producció... pero mismo la UAB ya tiene un sistema más. Si canvies de companyia, no canvia la producció. No. És a dir, si de repente tothom s'apunta a Som Energia no serà capaç de produir tota l'energia de Claro. Catalunya. Imaginar que esta sería la respuesta, pero... Que aquesta és la producció. A xarxa, tothom produeix. Llavors, Som Energia, en principi, el que intenta és tota la que produeix ella, perquè no sé si ella comercialitza tot, només comercialitza. Ella només comercialitza. No, la productora y la comercializadora no puede ser así. No, por eso que no sé si comercializa toda la que produce. No. Una comercializadora Son distintas. por ley. Ya lo sé, pero bueno, pueden ser. Hay compañías que tienen su equivalente productor. Pero es otra Pueden compañía. invertir. Les obligaron a Bueno, pues son separarlo. compañías amigas. Hay dos NIFs. Hay dos NIFs, puedo decir, el que comercializa y el que produce. Bueno, y pueden ser hermanas o pueden ser primas o se pueden ayudar o lo que sea. No puede. No lo sé. Pero bueno, pueden Bueno, haremos esta magnífica frente a tu casa para que cambien su mix energético. A más preguntas. Pero bueno, mismo, por ejemplo, la UAB utiliza un mix energético que es mejor que este. Entonces, si se conectaría a la UAB ya sería distinto, por decir algo. Sí, hay días aquí, estoy de acuerdo. Cuando vea que... Eso ya es un tema de David con el. No, eso podemos hacer un llamamiento al sí, pero no está en nuestras manos. Entonces sabemos lo que está en nuestras manos. Y además, sí, no, estoy de acuerdo. Pero les enseñas esto que dices, oye, si en vez de estar con... No lo sé, yo no sé si esta es la solución, pero si en vez de estar con Endesa, estás con Pues, X otra el día que compañía. hablan del plan de sostenibilidad, pregunto a toda la gente lo que sabe o que le interesa hacerlo de no sé cómo. Hablaremos. No, y que hacer un balance primario. Es que yo cuando veo este plan de sostenibilidad, que hay 50 parámetros que no sé quién va a gestionar. Y uno es de ver cuántas fotocopiadoras está con impresora recto verso. Yo he dicho, ¿a dónde vais? Claro, las fotocopias no tienen nada. Pero está bien, es bonito, pero es que ¿quién va? Vamos a gastar recursos humanos para hacer esos datos cuando hay cosas muy importantes que Bueno, tienen que lavado ver. de cara.
Sí, sí, por eso no me gustó nada. Bueno, promover el uso no está mal, pero No, gastar recursos en pero- eso ya es distinto. Pero estoy convencidísimo que el 90%, 95% del instituto ya está puesto. Pero bueno, da igual. Íñigo. Por aquí comentábamos que a ver si podía ser el impacto de instalar placas fotovoltaicas. Está, Indicativo. es que ni lo menciona porque yo creo que nosotros es un por ciento que No. vamos. Es muy poco, se hará, porque lo tenemos en el plan estratégico, se hará porque todo contribuye, lo tenemos en el plan estratégico, lo tenemos financiado, lo estamos moviendo con cada Mateo, pero estamos viendo que conectaríamos y seguramente más edificio civil. Alcanzaría para Bueno, esta punto, parte, punto, no pero- mucho. Sí, Esta rayita. pero Más que eso no. sí, sí, que se Poder se puede, sí, pero. Pero, por ejemplo, el impacto lo sabemos, pues hemos puesto todo el dinero aquí, es el 20% de la máquina y de la recuperación de aire a nivel convencional, pero se ha pensado también, sí, sí. ¿Más? No sé si m'he perdut, però al final tot es redueix a canviar de companyia. No? Que clar, si vols reduir, sí. Perquè això no ho té. No, és una mica el que deia la gent, és a dir, la reducció de plàstic, no sé si comprar materials reciclats alhora en comptes de ser expressions. No, que fue, Aquestes coses no sé si estan en el treball, però jo no me les passo. No, ell va fer només coses que nosaltres podem fer. Él ha Això és hecho el que m'agradaria veure. va a hacer un análisis y nuestras decisiones serán las Claro. Pero de aquí, claramente, lo que hemos hecho de invertir para cambiar las máquinas de frío y hacer recuperación de aire de los climatizadores, para que es el 20%, bueno, estimado de consumo de electricidad, va totalmente esta línea. Eso está en nuestras manos, lo estamos haciendo. Instalar un scrubber de un quemador de flúor, está en nuestras manos y se pondrá en el próximo plan estratégico y acabaremos los scrubbers de los otros. Y otras cosas que luego tenemos que ver con su material y varias cosas, pero los dos a grandes actuaciones que creo van a tener un impacto es esto. Y después llamaremos a CSI que digamos, podemos hacer eso, ¿sí? Eso es social. Eso tal. Sí, sí, no, están cosas en nuestras manos y lo estamos haciendo. ¿Ya? Pues, Tengo una pregunta. De los materiales, el único que has mencionado ha sido oro. Sí, No os preguntar si había No, y el silicio también, las boleras. Ya, vale, no, me refería a metales. A metales, pensé que materiales, sí. Digo que no ha preguntado, ha visto si había preguntas. Bueno, en fin. ¿No has detectado ningún material Analizando por metro cuadrado. en la lista de materiales que sea problemático? En términos, Que lo del oro en términos relativos, no no. me parece que sea el metal más problemático, el oro, ¿eh? El tema de la extracción, sí. Sí, De los sí, que la se usan, extracción el no tema de es la el más, extracción, sí. no es el más ¿Y problemático. cuál puede ser más problemático en términos de Por extracción? ejemplo, el tantalón, por ejemplo. Pero no se usa para la sala blanca. ¿Cómo que no se usa? David no me dio David no me dio datos de. ¿Cómo se llama Wolframio? No te equivoques. El Wolframio es tungsteno. Ah, no, tungsteno. No. De los A metales ver, que los me dio David de metales la. que dan guerras en África, no es el oro, son otros, ¿eh? Bueno, total, no, te preguntaba por curiosidad, ¿no? Sí, sí. Pero de los metales que más se usa cantidad, en realidad el que más impactaba era ese. Ya. Para el operativo de la sala blanca, no sé, eso David te podrá contestar mejor. Pero, No, él me puede decir lo que se usa, claro, lo que pero se no la otra información Sí, que la sí. tienes tú. Dentro de lo que se usa, el que más tuvo impacto, por lo menos en función de la base de datos que tenemos, que mide la extracción y todo. Claro, si es que el enfoque es vamos a intentar no contaminar. Esto es objetivo. Bien. Pero luego hay otros objetivos. No voy a comprar ni un miligramo de tal, porque este miligramo no contamina, pero mata a la gente en África. Bueno, sí, también. No, Pero no se podían comprar ¿cómo que metales, también? entonces. Entonces los metales no se podrían comprar, porque todo. Pues eso. Yo creo que es un poco gestionar de manera lo más eficiente posible. Los materiales que se usan se necesitan, pero bueno. No, a ver, un momento. Esto no es como tú sabes. Por tanto, no es. Voy a hacer una prueba. A lo mejor voy a hacer una prueba
Fíjate a ver en qué te metes, ¿sabes? Bueno, nada, muy bien, ¿eh? Muy Muchas gracias. chulo el trabajo. No hi havia preguntes? No, de moment no. Bueno, com que de moment. O sigui, sí que hi ha una noia que es diu Lucía. Aquesta noia jo li vaig dir que es connectés. Sí, està connectada. I ara Encara hi és? Ah, mira. he dit que faci la pregunta i estic esperant a veure si la posa. Estic esperant a veure si posa la pregunta. Necesitamos que quede Navides. Yo se lo digo al director, ¿eh? Hacemos cosas a favor y en contra y poco solo cada uno. Ya todo eso te supongo confirmar, pero bueno, ahí está. Ya te preguntaré. Gracias a ustedes por...